En una pequeña y apacible localidad del sur de España arranca una historia indescriptible. Una historia que me ha llevado muy lejos y que quiero compartir con usted. Una historia, vaya por delante, cuyo final está aún por escribir. Acompáñeme y juzgue por sí mismo. Todo empezó una luminosa mañana de julio. Dionisio Ávila es un hombre sencillo, muy querido y respetado por sus paisanos. No sabe leer ni escribir. Su vida ha sido igualmente elemental: el campo, la familia y los amigos. Hasta que un día surgió la sorpresa. Fue al mediodía de aquel 16 de julio de 1996. Siguiendo la costumbre, Dionisio emprendió su habitual paseo por las afueras del pueblo. Le acompañaba su fiel perra, Linda. Ocurrió al llegar a lo alto de la loma de los Barrero, a poco más de medio kilómetro de Los Villares. Linda se mostró inquieta. En el lugar se percibía un absoluto silencio. Al principio, desconcertado, el testigo no supo qué hacer. Linda había desaparecido. Pero Dionisio continuó observando. ¿Qué era aquello? Sobre el cerro, flotando a 30 o 40 centímetros del suelo, acababa de aparecer un extraño objeto. Medía 3 o 4 metros de diámetro y presentaba una cúpula en lo alto. Era brillante como el cristal. Por debajo se escuchaba un ruido sordo. Movido por la curiosidad e ignorante de la naturaleza de lo que tenía ante sí, Dionisio decidió caminar hacia el aparato. Lo rodeó despacio, observando atentamente. En la cúpula descubrió 6 ventanillas similares a los ojos de buey. El testigo estuvo muy cerca, quizá a medio metro de la nave. Tentado estuvo de tocarla, pero no se atrevió. Y de pronto, mientras caminaba alrededor del objeto, el desconcertado Ávila observó algo en un lateral de la brillante cúpula. Eran unos no menos extraños símbolos, algo que le recordó un emblema. Algo que Dionisio describió como palo, cero, palo. Sin terminar de comprender, finalizó la inspección y relativamente tranquilo se dirigió al pie de una encina con el propósito de descansar. Pero la singular aventura no había terminado. A los pocos instantes, cuando Dionisio Ávila se hallaba a 4 metros del resplandeciente objeto, volvió la cabeza y los vio. Eran 3 seres. Se encontraban de pie junto a la nave. Eran altos. Vestían unos buzos ajustados e igualmente resplandecientes. Sus ojos eran rasgados y los rostros muy hermosos. Estaban alineados e inmóviles con las miradas fijas en Dionisio. Fue entonces cuando empezó a sentir miedo. Súbitamente, sin que el testigo supiera de dónde partió, surgió en el aire una pequeña luz, lo que Dionisio definió como un lucerillo, algo similar a la luz de una bicicleta. El misterioso objeto fue a caer directamente a los pies del asombrado anciano. Ávila no lo dudó. Se agachó y tomó el pequeño objeto. Pero, oh sorpresa, el lucerillo ya no era una luz. Era una piedra. Una piedra esférica con la superficie grabada por unos enigmáticos símbolos. Y entre esos signos, algo que Dionisio ya había visto en la cúpula de la nave. Palo, cero, palo.
Cuando nuestro hombre, atónito, acertó a levantar la vista de la piedra, allí, en la loma, no había nada. Seres y naves se habían esfumado, y presa de un pánico incontenible, terminó huyendo, refugiándose en su casa. Ese mismo julio de 1996, el destino quiso que me encontrara en Egipto. Pero aquel no fue un viaje normal y corriente. Misteriosamente empujado por una serie de extrañísimas casualidades, me vi obligado a demorar la prevista ascensión al Sinaí, la montaña sagrada. Y mi esposa y yo decidimos relajarnos buceando en las cristalinas aguas del Mar Rojo. Todo transcurría con normalidad. Recuerdo que me alejé de Blanca y de pronto, al volver a la superficie, la vi gesticular. Al llegar a su altura, el corazón me dio un vuelco. Sangraba abundantemente por su pierna izquierda. Al parecer, se había cortado con uno de los afilados corales. Y entre lágrimas fue a mostrarme una de las manos. Había perdido un anillo de oro. Al sentirse herida por el coral, instintivamente llevó su mano a la herida. Fue cuestión de segundos. Al sacar la mano del agua, el anillo de oro ya no estaba. No tardé en comprender que la búsqueda del anillo era una labor poco menos que imposible. Y de pronto, sin saber cómo ni de dónde, se presentó ante nosotros un individuo joven. Me pareció egipcio, pero no podría asegurarlo. Y en inglés, con evidentes prisas, apremió a mi mujer para que saliera del agua. Es más, sin interesarse por la abundante sangre que manaba de la pierna, la tomó por la muñeca, arrastrándola hacia la orilla. A mí, sencillamente, me ignoró. Todo su afán era sacar a Blanca de la mar. ¿Pero por qué? ¿Quién era aquel extraño personaje? Las respuestas a estas interrogantes llegarían poco después. Los vi alejarse e incomprensiblemente, en lugar de seguirlos e interesarme por la salud de Blanca, di media vuelta. Y movido por una fuerza que no he conseguido explicar, me sumergí a la búsqueda del pequeño tesoro. Buceé en círculo,
Descendí una y otra vez explorando las agujas de coral y los paños arenosos. Pero tal y como imaginaba, el anillo no apareció. Una hora más tarde, el frío, el cansancio y la lógica decepción me obligaron a desistir. E inicié el regreso hacia la costa. Pero impulsado por un último afán, seguí buceando hasta casi rozar los corales con el pecho. Y en el último instante, cuando estaba a punto de ponerme en pie, un destello me mantuvo en el agua. Me sujeté a los corales y fijé la vista en el reducido fondo arenoso que tenía ante mí. ¿Qué era aquello? Se hallaba casi enterrado, pero brillaba con gran fuerza. Increíble. Buscaba un anillo de oro y acababa de encontrar uno de plata. Y extrañamente feliz, coloqué el anillo de plata en el dedo de mi mujer. Curioso, encajó perfectamente. En cuanto al extraño personaje que arrastró a mi esposa hasta la orilla, nadie supo darnos razón. La búsqueda por Sar el Sheikh fue infructuosa. Ni Blanca ni yo pudimos entender su enigmático comportamiento, a no ser, claro está, que tuviera mucho que ver con el hallazgo del no menos misterioso anillo de plata. Y otro tanto sucedió con el hipotético propietario del anillo. Todas las gestiones resultaron inútiles. Nadie lo reclamó. Nadie lo había extraviado. Parecía como si lo hubieran depositado en el fondo del Mar Rojo para que yo lo encontrara. Algún tiempo después, al descubrir las singulares propiedades del anillo, me ratifiqué en esta cada vez más sólida sospecha. Pero no adelantemos acontecimientos. En esta mágica historia conviene caminar despacio, paso a paso. Fue en ese mismo verano, a mi regreso a España, cuando supe del incidente en Los Villares. Estudié muy a fondo el testimonio de Dionisio Ávila y también los grabados de la pequeña piedra esférica, y sinceramente quedé desconcertado. Palo, cero palo en la cúpula de la nave, en el lucerillo y también en el anillo encontrado en la mar, al sur de la península del Sinaí. Y todo en el estrecho margen de 9 días. ¿Casualidad? Lo dudo. Como usted puede imaginar, desde que tuve conocimiento de este singular y fascinante encuentro, he interrogado a Dionisio en numerosas oportunidades y creo en la autenticidad de su experiencia. Pues bien, cada vez que lo he visitado, además de rogarle que relatara una vez más su desconcertante aventura, le he pedido que volviera a dibujar los símbolos que descubrió en la nave. Hoy, abusando de su amabilidad, vuelvo a rogarle que dibuje de nuevo lo que él consideró un emblema. Muy bien. Eso
si la recuerdo, cuando la vea. Yo creo que hay. Y la ventanilla tenía un cerco. ¿Te me entiendes? ¿A qué clase de misterio me enfrentaba? ¿Se trataba de un mensaje? Pero la extraña historia no termina aquí. Naturalmente, mis primeros movimientos tuvieron como objetivo el análisis de la misteriosa piedra grabada y también del anillo. No hubo grandes sorpresas. Los geólogos coincidieron. El lucerillo era una concreción de varita, un material común en la región de los Villares. Una piedra con una dureza aproximada de 3 a 3.5 en la escala de Mohs, es decir, un material blando y por tanto fácil de trabajar. Se apreciaron igualmente dos fases bien diferenciadas en la elaboración de los grabados, una reciente y otra mucho más antigua. Por último, uno de los detalles que más sorprendió a los estudiosos fue la extraordinaria circularidad de uno de los grabados, los círculos concéntricos. Las medidas efectuadas con un programa de tratamiento de imagen arrojaron una casi perfecta circularidad con desviaciones inferiores al 1%. En definitiva, según los científicos, esta piedra es un material habitual en la zona donde fue encontrada. En cuanto a los símbolos, podrían haber sido hechos por una mano humana. Sin embargo, sigo creyendo en el testimonio de Dionisio Ávila. ¿Por qué inventar una historia tan absurda? Y sobre todo, ¿cómo explicar la increíble coincidencia con los símbolos del anillo? Y como si de un mágico plan se tratase, con el transcurrir de los días fueron surgiendo nuevas y sorprendentes casualidades. ¿O no debería llamarlas así? Una de ellas tuvo como protagonista principal a Francisco Sánchez Viera, experto en termovisión. Un sistema especializado en la medición y fotografía de la temperatura de las líneas eléctricas y, en general, de cualquier cuerpo. No podía ser. Al enfocar el anillo de plata con la cámara de termovisión, quedamos perplejos. Mientras los dedos de mi mano presentaban las temperaturas lógicas, 28, 35 o 36 grados Celsius, según las zonas, el anillo ofrecía unas lecturas muy diferentes. A juicio de los expertos, imposibles. Algunas de las secciones del anillo se encontraban a 7 grados, otras a 10, algunas incluso a 5 grados Celsius. Imposible. Ningún anillo colocado en un dedo podría descender a temperaturas tan bajas. Y mucho menos cuando la temperatura ambiente en esos momentos era de 18 grados. Pero lo más increíble es que a pesar de las lecturas tan bajas, el anillo al tacto se presentaba caliente. ¿Qué clase de anillo había encontrado en el Mar Rojo? Tratando de racionalizar el aparentemente absurdo comportamiento del anillo, lo sometí a nuevas pruebas y exploraciones. Más sorpresas. Al retirarlo del dedo, los termogramas arrojaron un espectáculo desconcertante. El anillo aparecía rodeado de una especie de halo blanco, una luz que no es visible a simple vista. ¿De dónde procedía esa energía? ¿Me encontraba ante algún tipo de tecnología no humana? Solo había un medio para salir de la irritante duda.
Y así lo hizo. El anillo fue depositado esta vez en los laboratorios del Instituto de Ciencia de Materiales, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y fue sometido a nuevas pruebas, explorando sobre todo su naturaleza interna. El microscopio electrónico fue implacable. El anillo se hallaba integrado por un alto pico de plata y otros componentes igualmente normales en este tipo de piezas: cobre, oxígeno y carbono. Tampoco las radiografías detectaron anormalidad alguna. El anillo aparentemente estaba formado por una aleación de lo más normal. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Algunos de los especialistas que habían conocido la piedra esférica de los billares lo apuntaron en varias ocasiones. Aquellos símbolos guardaban gran semejanza con el alfabeto bereber, una lengua casi desconocida y que todavía se habla en el Sáhara. En una de mis pesquisas, mientras interrogaba a toda suerte de expertos en bereber, fui a tropezar con la imagen de una estela de piedra. Y en ella, entre otros signos, descubrí los ya familiares palo, cero, palo. ¿De nuevo la casualidad? No, por supuesto. Y en esos instantes supe que iba por el buen camino. Y llegó la segunda y no menos impactante causalidad. Enfrascado en las investigaciones sobre el lenguaje bereber, casi olvidé otra de las pesquisas abierta meses atrás a raíz del hallazgo del anillo. Desde el primer momento, cuantos llegaron a contemplar dicho anillo se mostraron de acuerdo. Los símbolos que lo adornan podían ser interpretados como un lenguaje binario, en este caso integrado por 9 unos y 9 ceros, 9 palos y 9 ceros. Y durante meses expertos en computación se afanaron por desentrañar aquel enésimo enigma. Los esfuerzos fueron inútiles. De la secuencia en cuestión solo se obtenían largas series de números sin orden ni sentido. Hasta que uno de estos especialistas, oficial de la Armada Española, tuvo una genial intuición. Una de aquellas endiabladas secuencias numéricas podía reducirse a unas coordenadas geográficas. La nueva y decisiva sorpresa estaba al caer. Cuando las coordenadas en cuestión fueron trasladadas a las cartas, el punto que apareció en el mapa me dejó perplejo. Tassili, una región al sur de Argelia, una región en la que se habla y escribe bereber. ¿Casualidad? Sinceramente lo dudo. Y a mi memoria llegaron viejas imágenes. ¿No era este el desierto en el que el célebre geógrafo, arqueólogo y paleontólogo Henry Lott había catalogado miles de pinturas rupestres? ¿No era este el lugar en el que fueron pintados extraños seres con escafandras y trajes espaciales? Y un presentimiento terminó echando raíces en mi aturdido corazón. Prudentemente, antes de adentrarme en el desierto argelino, estudié de nuevo las informaciones de Lott y de otros exploradores franceses.
Y al consultar a la Universidad de Argel me advirtieron: muchas de las 50.000 pinturas existentes en Tassili se hallan destruidas o semidestruidas. Las diferentes expediciones francesas al Sáhara, en especial las de Lot, las habían arruinado. La técnica del calco directo sobre dichas pinturas rupestres fue una catástrofe. Pero quedaba una posibilidad. Y uno de mis informantes en Argel señaló el Museo del Hombre en París. Allí en los sótanos, casi en secreto, se conservan las copias de muchas de las pinturas de Tassili, tal y como eran antes de ser pulverizadas por Lot y su gente. Y el destino, una vez más, fue benevolente con este viejo soñador. Por primera vez, unas cámaras de televisión lograban penetrar en los sótanos del Museo del Hombre, confirmando las sospechas de la Universidad de Argel. Más de 2.000 calcos, en efecto, permanecen en el olvido, amenazados por las ratas y la suciedad. Y Planeta Encantado los filmó en exclusiva. Aquello, sin embargo, no fue suficiente. Algo seguía empujándome hacia el corazón de Argelia. Tenía que pisar el Tassili. Tras una obligada escala en Argel nos dirigimos a Yanet, la puerta del Tassili, una pequeña población asediada por el desierto y en la que se concentran las expediciones que tratan de ascender hasta las míticas y mágicas pinturas. Lugar obligado en el que se contratan guías, porteadores, provisiones, agua y caballerías. El Tassili no dispone de carreteras o pistas. El camino solo puede hacerse a pie. Y tras varias jornadas de preparación, el equipo al fin se dispuso a librar la primera gran batalla. Nuestro objetivo se encontraba a 1800 metros en la calcinada meseta de Yabaren, en pleno corazón del Tassili. Allí nos aguardaba la primera exploración, el examen in situ de unas pinturas que han dado la vuelta al mundo. Entre los arqueólogos son conocidas como los cabezas redondas, unas misteriosas figuras datadas en 9000 años aproximadamente.
Indiqué. Al iniciar la marcha hacia la gran meseta tuve que contenerme. Ardía en deseos de llegar y verificar qué clase de conexión podía existir entre los llamados cabezas redondas, el suceso de los billares y el desconcertante anillo de plata. ¿Se trataba en verdad de astronautas descendidos en aquellos parajes en plena edad de piedra? Y si fuera así, ¿con qué objetivo? Para la mayoría de los científicos, esas imágenes, los cabezas redondas, solo son una misteriosa manifestación artística de los hombres del Neolítico. Figuras antropomorfas, quizás simples máscaras. Por supuesto, no aceptaron mi hipótesis. La comunidad científica no cree en la visita de seres no humanos, y mucho menos en la antigüedad. La ascensión se prolongaría durante 6 interminables horas, y fue más dura de lo anunciado. A la violenta inclinación del terreno y a la agresividad de barrancos y desfiladeros vino a sumarse un calor tórrido y sofocante y el permanente peligro de los escorpiones y la cerastes, la víbora del desierto, agazapada bajo las piedras o en las brechas del granito. El tortuoso camino nos obliga a desviar las reatas de burros. Los animales caen una y otra vez, y el guía previsor los dirige por una senda más larga y menos penosa. Aún así, 2 de los asnos caen fulminados por el esfuerzo. Finalmente, la expedición corona la cima de la gran meseta. Tras unos minutos de obligado descanso, reanudamos la marcha por el solitario y abrasador desierto de piedra. Al frente marcha Barca Ayuf, el guía proporcionado por el Parque Nacional de Tassili y nieto de Yebrín, el tuareg que condujo a Henry Lott por estas mismas tierras. Toda una leyenda. Y conforme nos aproximamos a los abrigos rocosos, mi corazón se acelera. Yebaren, en el idioma bereber, en la lengua de los tuareg, significa los gigantes. ¿Por qué? Muy pronto lo averiguaría. Lo que no podía imaginar en esos tensos momentos es que Lot se quedó corto, muy corto en las imágenes que acertó a divulgar. Los cabezas redondas, allí estaban. La verdad es que las imágenes precisan de pocos comentarios. Me quedé sin habla. Solo deseaba contemplarlas. ¿Qué representaban aquellas pinturas elaboradas en pleno Neolítico hacía ya 9000 largos años? A partir de aquí, nuestra expedición al Sáhara se convertiría en una borrachera de imágenes. Es mucho lo que quiero mostrarle, pero antes permítame que me detenga en un detalle de especial importancia para comprender mejor lo que ocurrió en este lugar en la noche de los tiempos. Al examinar las escenas de caza y los animales, es fácil percatarse de algo realmente asombroso. Los artistas dibujaron siempre con una extraordinaria fidelidad. Los detalles son precisos, rigurosos. Las pinturas, en suma, son un fiel reflejo de lo que veían a su alrededor. Y si esto evidentemente es así, ¿qué podemos pensar de esas otras pinturas que la arqueología atribuye a la imaginación de los artistas? Si los hombres de la Edad de Piedra dibujaron individuos con cascos, antenas sobre la cabeza, trajes hinchados o enigmáticos buzos con botellas a la espalda, ¿no será que los pintaron así porque así lo vieron? Hecha esta importantísima precisión, prosigamos con nuestros descubrimientos. ¿Por qué manos de 4 dedos? ¿O
observe la unión de la escafandra con el resto del traje. ¿Por qué el pintor se molestó en dejar perfectamente trazadas las arrugas? ¿Qué tribu en aquel tiempo utilizaba trajes de una pieza y con botas? ¿Qué significan esos enigmáticos dibujos sobre las escafandras? ¿Se trata de algún tipo de antena? ¿Un sistema de comunicación con las naves o entre los seres que descendieron a tierra? Yo diría que sí. Así pudieron captarlo los habitantes de Yavaren, y así lo plasmaron en las paredes. ¿Y qué decir del objeto representado junto a este nuevo astronauta? ¿Pura imaginación del artista o el vivo retrato de una nave que lo acompaña en su descenso a tierra? Fíjese en la línea clara y contundente que marca la separación entre el casco y el traje. ¿Estamos ahora ante algún tipo de medusa como pretenden los arqueólogos? ¿Una medusa a 1800 metros sobre el nivel del mar y a casi 2000 kilómetros de la costa más cercana? No, mi teoría es otra. Alguien, hace 9000 años, observó un objeto similar a este. Una nave no humana en pleno ascenso o descenso. Y el artista la inmortalizó, dibujando incluso el posible sistema de propulsión. En cuanto a los objetos con dos patas abundantísimos entre los miles de pinturas del Tassili, mi hipótesis es la misma. Objetos posados en el suelo, mostrando los trenes de aterrizaje. Y entre tantas pinturas, algo que nos llamó poderosamente la atención. Unos círculos coloreados en rojo y blanco, dispersos aquí y allá, y con un diámetro siempre idéntico, 18 centímetros. Naves no humanas en mitad de una escena de caza, naves en las que aparecen de nuevo los cabezas redondas. ¿A qué se debe el extraordinario parecido de estos cascos o escafandras con los que ya hemos observado? ¿Vigilaban de cerca las actividades del hombre neolítico? Y un detalle muy significativo. ¿Por qué el artista se recreó en uno de los extremos de la media luna, dibujando esos pequeños trazos? ¿Quiso dejar constancia de algún tipo de iluminación? Hoy lo sabemos, son miles los casos investigados en los que estos objetos no humanos se aproximan y parecen observar a los testigos. Naves que espían todos nuestros movimientos. ¿Por qué no iban a hacerlo hace 9000 años? La expedición prosigue por el desolado y abrupto desierto. Cada jornada exige un nuevo esfuerzo, entre 10 y 15 kilómetros para alcanzar la siguiente estación pictórica. Y siempre a pie. A la meseta del Tassili no llegan los 4x4. Y alcanzamos al fin la pintura más célebre de este infierno de piedra y arena. La imagen de 3 metros que Lot bautizó como el gran dios marciano. Nueva decepción. Como tantas otras, esta también se halla muy deteriorada. Los calcos de Henry Lot casi la han borrado. Y debemos acudir de nuevo a las copias del Museo del Hombre para mostrarla tal y como la pintaron en la Edad de Piedra. ¿Qué puede pensarse ante una imagen como esta? ¿Qué vieron en realidad los antiguos habitantes de Yavaren? ¿Es que el gran casco, la unión con el traje hinchado y las arrugas son consecuencia de la imaginación del hombre primitivo? ¿Y por qué esa considerable talla? ¿No es más lógico pensar que el autor de la pintura llegó a presenciar la realidad física de un ser enfundado en un traje espacial? Un ser quizá gigantesco que obviamente tuvo que impresionar y aterrorizar a los naturales del lugar. De ahí probablemente nace el nombre de Yavaren, los gigantes.
Trajes hinchados, sí, muy parecidos a los de nuestros astronautas. Trajes provistos de cinturones, botas y con un perfecto cerramiento a la altura de las muñecas. Criaturas flotando en aparente estado de ingravidez. ¿Desde cuándo el hombre de la Edad de Piedra podía soñar con unas vestiduras semejantes y con movimientos de esta naturaleza? Otro gigante, el llamado Dios con orantes, otra criatura de difícil comprensión, a no ser que admitamos que el artista pintó lo que en verdad tenía a la vista. ¿Un ser con 4 brazos y largas orejas o antenas? Yo también dudé hasta que supe del caso registrado en 1955 en Riverside, California. Allí, al menos 7 testigos vieron a plena luz del día una criatura prácticamente igual a la que ahora tenía ante mí. ¿Casualidad? No lo creo. Eso se pone encima de la mesa y queda... Y el Sáhara argelino se cobra una nueva víctima. Esta vez se trata de Mohamed, nuestro cocinero. Ha caído desde 10 metros de altura y debe ser evacuado con presteza. Pero el equipo no se rinde. Las extrañas imágenes encontradas en Tassili no tendrían fin. Henry Lott, como decía, solo mostró al mundo una pequeña parte de lo que encierra esta fascinante Capilla Sistina de la Edad de Piedra. Seres monstruosos persiguiendo a humanos. Criaturas de inmensos ojos, similares a los tripulantes reportados en la actualidad. Buzos con botellas a la espalda, cinturones y botas altas. Individuos con enormes pies o con aletas. Pantalones y zapatos hace 9000 años. Hombres con patas de cabra. Decenas de nuevos objetos posados en tierra. Una nave con su tren de aterrizaje y una treintena de luces pintadas a su alrededor. Y siguen los gigantes. ¿Se trata de un ser humano? Otra criatura de enorme cráneo se presenta fundida con la imagen de un objeto circular al que el pintor ha dotado de una serie de largos apéndices. Como en escenas anteriores, estos trazos solo pueden indicar luz o sensación de movimiento. Nuevos objetos con idénticos apéndices. En uno se aprecian los mismos dibujos que lucen las escafandras de los cabezas redondas. Y un capítulo igualmente desconcertante. Animales desconocidos. Si los hombres del Neolítico pintaron lo que veían con exquisita fidelidad, ¿qué son estas figuras? ¿Hipopótamos con dientes de carnívoro? ¿Avestruces con 4 patas? ¿Felinos con 8 dedos en cada mano? ¿Centauros? ¿Unicornios? ¿Pero cómo es posible? Siempre creímos que centauros y unicornios eran pura leyenda.
¿Seres con cabeza de insecto? ¿Estaríamos ante algún tipo de experimento genético por parte de los gigantes que descendieron en Tassili? Los misterios, en efecto, se empujaban unos a otros. De la vida cotidiana, me parece que son más antiguas. ¿Pero qué antigüedad podría? Pero sin duda una de las pinturas que más me impresionó fue la localizada en plena meseta de Yavaren. Y la he dejado para el final con toda intención. También la erosión y los desaprensivos han terminado arruinándola. Pero lo que queda de ella resulta muy significativo. No conocemos su antigüedad con exactitud, pero según las modernas técnicas basadas en espectrómetros de aceleración de masas, utilizadas en pinturas de la misma etapa, esta que usted contempla podría remontarse a 8.000 o 9.000 años. Quizá más. Para su mejor y más rápida comprensión, hemos elaborado unos dibujos gemelos a los que aparece en la roca. ¿Y qué vemos? Algo sencillamente asombroso y, por supuesto, imposible para la ciencia. Un ser con escafandra y ligado a un objeto circular por un tubo. Un objeto a su espalda perfectamente trazado con una doble línea y con no menos extrañas llamaradas o luces en su interior. Un ser que porta algo a la espalda. Algo similar a lo utilizado por nuestros astronautas. Un ser que parece arrastrar hacia sí o hacia la nave a un total de 4 mujeres desnudas. Una de ellas con un niño. 4 mujeres de claro perfil negroide. La pintura no precisa muchos comentarios. ¿Qué sucedió en este lugar hace 8.000 o 9.000 años? ¿Se mezclaron los gigantes con las hijas de los hombres? ¿Se llevaron a cabo experimentos genéticos? Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. Una mano mágica parecía habernos llevado hasta el corazón de Argelia. Las coordenadas marcadas por el anillo de plata habían acertado de pleno. Ahora estaba seguro. En aquel bello y abrasador desierto, en plena edad de piedra, unos seres no humanos descendieron y actuaron. ¿Se trataba de los mismos que fueron vistos en España y que arrojaron la piedra esférica a los pies del testigo? No me di por satisfecho. Aún quedaban algunos enigmas por despejar. ¿Qué mensaje encerraban los símbolos grabados en el lucerillo? ¿Qué relación guardaban con el Sáhara? ¿Qué había detrás de aquella fascinante historia? La aventura, en efecto, apenas había comenzado.